Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos, van a ser 3 seguidos, que valga la redundancia, serán 3 reseñas sobre una trilogía muy famosa en los últimos años, ¿vale? Es una trilogía que a mí ya llevaba tiempo viéndola en las estanterías de las diferentes librerías y me llamaba un poco la atención. Ya os diré por qué me llamaba la atención, porque a priori no me llamaba la atención por la escritura o por el temática, sino por visualmente, ¿vale? Visualmente, con una costumbre que se ha convertido ahora muy de moda a la hora de publicar, sobre todo libros de diferente tipología, ¿vale? Sobre todo de libros de adolescentes, ¿vale? Pero bueno, ¿de qué estoy hablando ahora mismo? De la guerra de la amapola. ¿Veis? El libro, muy chulo, veis cómo está muy bien enmaquetado y es lo que os decía, ¿no? Básicamente, al principio lo que me llamaba la atención en las librerías es, oye, ¿y esta maquetación? Ahora esto de colores por tal, porque además cada libro tiene un color diferente lo que son las páginas. Y esto, lo que a priori parece una novedad y una curiosidad, se ha convertido en una costumbre. Una costumbre ahora en las editoriales parece ser que basta que le pongas en colorcito por aquí y vas a vender más libros, cosa que yo lo dudo mucho. Pero a priori sí, yo creo que no lo sé, no estoy seguro. Si esta fue la que inició este tipo de moda, pues estoy casi seguro que esto llamó muchísimo la atención a los futuros lectores. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es el contenido de lo que es la obra en sí, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Vale. La Gran Amapola de R.F. Kuang, ¿no? Y sus 2 siguientes libros, para mí conforman una notable trilogía como debut de la escritora R.F. Kuang, ¿vale? Una autora que es, creo, si mal no recuerdo, es chino-estadounidense, o sea, una mezcla ahí, ¿vale? Y además, para mí es un notable debut en lo que es la literatura de fantasía, mezclando un poco con algo de historia, porque mezcla muchos conceptos, ¿vale? Es una lectura ágil, fresca y ya os digo ya, con un tono green dark muy interesante, ¿vale? De hecho, lo bueno de esta trilogía, hay libros de fantasía en los cuales hay un universo muy rico en personajes, de diferente tipo y te vas encariñando con algunos secundarios, pero aquí sobre todo es el personaje principal, ¿vale? El personaje principal, Rin, que es una protagonista con un carácter muy fuerte, sin miedo a perder nada, con tal de conseguir lo que persigue y siendo por ello como muy directa, ¿vale? Muy directa a la hora de plantear lo que quiere y cómo lo quiere conseguir. Es muy directa, muy descarada y además no tiene filtro alguno. No tiene filtro alguno que lo cual te hace encariñarte mucho, sobre todo cuando vas conociendo un poco qué es lo que le motiva al personaje, ¿vale? El libro no se hace tedioso porque al final le estás viendo un pedazo de tomo estos, como muchos libros de fantasía, y al final tú ves aquí más de 600 páginas y dices tú, qué pesadez, 600 páginas. Pero la verdad es que, como os comenté antes, gracias a la escritura de R.F. Kuang, pues no se hace tedioso, ¿vale? Aunque no tiene frases muy largas, tiene muchísimos diálogos y además los conceptos son bastante sencillos de entender, tanto en su área bélica como en su área mística, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora, ¿vale? Se puede decir que este primer volumen de los dos, para mí personalmente está como muy diferenciado. Bueno, no para mí, lo vais a ver enseguida si entráis en la lectura. Tiene 2 partes pero que muy diferenciadas de lectura, ¿vale? Hay una parte que es como más pausada, la primera, mucho más pausada, con todo el proceso de conocimiento del personaje, cómo el aprendizaje de ella misma en una academia, yo diría, y salvando las distancias, al más puro estilo Harry Potter, ¿vale? Porque ella ingresa en una academia con diferentes tipos de clases sociales, de apartamentos de especialización dentro de la academia. Todo esto te dice, hostia, esto se parece mucho, se da un aire mucho al tema, pero totalmente el tema en sí de la academia no tiene nada que ver, ¿eh? Es totalmente diferente. Pero bueno, quiero que os quedéis con ese concepto, ¿vale? Y todo ello en la primera parte del libro, para después, a mitad del libro, diría que de manera como muy abrupta, ¿no? ¿Vale? Muy abrupta, estalla un conflicto bélico que precipita sobre la marcha el cambio de rumbo, no solo de la historia, sino del tipo de lectura y de cómo el personaje de la noche al día tiene que tomar bando, tomar partido por un lado u otro. Decir que la forma para mí, de mezclar
o de explicar las maniobras bélicas o las realidades más mundanas del personaje en sí con respecto a otro tipo de cosas, como la parte diferenciada, el área de la magia, el misticismo, cómo detalla el mundo de los dioses y los avatares. Para mí está, pero que muy, muy, muy bien logrado, ¿eh? Para mí es perfecto. Al principio te choca, porque además te hace plantearte qué es lo que estás leyendo. Estoy leyendo un libro bélico, estoy leyendo un libro de fantasía, un libro de misticismo, no sabes exactamente qué está, porque además es una mezcla un poco complicada al principio, porque además el área bélica te recuerda mucho a lo que es la historia en sí de la China clásica, porque además te recuerda muchas cosas que parece que han sucedido en la realidad y después, hombre, mezclando todo el tema de fantasía, que es lo que te choca al final en el libro, ¿vale? Pero ya os digo, está muy, muy bien enlazado. De hecho, me gusta mucho como el área de la magia o el chamanismo y su dependencia para poder desarrollar esas habilidades con el tema de las drogas, cómo los dioses son como muy volátiles y cómo para poder acceder a ellos tienes que recurrir al recurso maníaco de tomarte drogas para poder acceder a los dioses. Es muy curioso, es muy curioso. Después, también la parte bélica del libro es muy, muy, muy dura, pero que muy dura, que es donde diría yo el área grindar del libro, ¿vale? Se ve mucho el genocidio, masacres, violaciones, mutilaciones y cualquier aspecto cruel en el cual ves cómo el ser humano puede llegar a tener unos estándares muy altos de crueldad, ¿vale? De hecho, podemos hacernos los oídos tal, pero realmente sabemos que este tipo de cosas, como se ve en el área bélica, es muy real y que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿vale? Además, la autora no se ahorra nada en detalles a la hora de escribirte este tipo de actos vandálicos, ¿vale? Se nota también la influencia, ya os digo yo, de todo esto cuando lo vas relatando, de la historia de China y Japón, porque con todos sus continuos conflictos bélicos, muchas veces aquí estás leyendo y tú dices, hostia, esto se parece mucho a una época determinada o algo, ¿vale? Ya os digo, después muy importante también los referentes que salen, porque además salen referentes sobre el famoso manual de Sun Tzu, de la maniobra del arte de la guerra, ¿vale? Y aquí hay muchas referencias a ese manual. Ya os digo, personajes grises, porque no hay ni buenos ni malos, todo el momento estás planteándote de un lado para otro y además con muchos, muchos, muchos matices. Es una trilogía que si le quieres dar una oportunidad te puede gustar, ¿eh? Se sale un poco de diferencial y con dos partes muy, muy separadas, la bélica y la de la magia. El próximo vídeo hablaremos del segundo libro de la Guerra de la Amapola, ¿vale? Pero bueno, quedaros con este título, ¿vale? Si tenéis curiosidad, darle una oportunidad. RF Quan para mí hace un debut extraordinario aquí en lo que es la escritura de fantasía, mezcla grindar, o sea, maravilloso. Nos vemos en el siguiente vídeo del último lugar.